Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? De nuevo con ustedes para, sí, iba a decir para terminar la semana, efectivamente, porque hoy es viernes 6 de junio del 2025 y son ahora las 6:46 de la tarde. Bueno, primero déjenme que les muestre el que ya habíamos anunciado para hoy, pero que lo vamos a dejar para el lunes, de Deuteronomio segunda ley, discurso 4 del doctor Stephen Jones. Para el próximo día veremos el capítulo 4, que se titula Perdonar deudas, si Dios quiere, junto al capítulo 5, creo, depende de, sí, hasta la... hasta Sí, hasta el capítulo 5, tratamiento de la pobreza. Veremos solo un capítulo porque es un capítulo un poco largo. Son creo que 9 páginas o algo así. Bien, pues nada, dicho esto, nos vamos a ir entonces a lo que tenemos para hoy, que es una de esos de improviso del Foundation for Intercession del doctor Stephen Jones, que publica, ya saben, los primeros de mes. Y este primero de mes pues sacó el libro de Abdías, del profeta Abdías, que saben que solo tiene un capítulo, es un libro cortito. Y bueno, y el libro que el doctor Stephen Jones hace, pues explicando a este profeta, analizando a este profeta, pues también es cortito. Es un libro de 9 páginas, así que es casi un folleto. Esa es la imagen que yo le he puesto, porque el doctor Stephen Jones no lo ha publicado todavía como libro. Abdías, profeta de la caída de Edom. Edom en el sionismo moderno, subtítulo que le pongo yo también porque es donde está Edom en estos momentos, y ese es el libro que vamos a ver entonces en el día de hoy. Dentro de poco lo tendrán publicados también en el blog Tabernáculos, en esa separata que tenemos en la columna de los libros editados, publicados y reeditados del doctor Stephen Jones, junto con todos esos. Yo lo voy a poner a continuación también de todos esos que están, que tocan y que agrupamos casi seguidos. Estuvimos haciendo los vídeos de los que hablaban del asunto del escatológico y del sionismo al final de esta etapa. Entonces lo vamos a colocar allí con los demás. Bien, número 443 de Foundation for Intercession de junio del 2025. Bien, se sabe poco del profeta Abdías aparte de su nombre. Su nombre significa siervo de Yahvé. Su profecía no tiene fecha, pero su evidencia interna probablemente la sitúa poco después de la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Edom se alió con Babilonia y la ayudó a destruir Jerusalén. El comentario bíblico Wycliffe nos dice: se sabe que Edom se alió con los babilonios y otros durante la caída de Jerusalén en el 587 al 586 a.C. y participó en el saqueo de la ciudad. Aunque Dios mismo había levantado a Babilonia para destruir la ciudad, sabía que el motivo subyacente de Edom era el odio y la venganza por haber perdido la primogenitura ante Jacob muchos siglos antes, y claro, con razón, obviamente porque se la habían birlado, ¿no? Se la habían birlado con engaño, mediante engaño Jacob a su padre Isaac.
A Edom no le importaban las leyes de Dios, por lo que no se adhirieron a las leyes de la guerra de Deuteronomio 20, entonces inevitablemente esto los llevó a excederse al juzgar a Judá. Dios condenó esto y Abdías profetizó el juicio divino sobre Edom. O sea, se aliaron con Babilonia eh, eso lo permitió el Señor para permitirle el chance a Edom y que se desquitara de la faena que le había hecho Jacob, pues en la antigüedad. Y en este caso, pues vamos a ver que ocurrió lo mismo sobre lo tantas veces hablado ya aquí en este canal de la controversia o el pleito de Sion, donde saben que pues ocurrió que Jacob, ayudado por la ceguera de su padre y ayudado por su madre, pues se engañaron para que la primogenitura y la bendición que le correspondía a ellos, pues se la dieran a Jacob. Y así, disfrazado de Esaú, Jacob pues se llevó la primogenitura. Pero luego Esaú, desconsolado, vino de su padre, pues afligido, te traído la caza y tal, bendíceme, ¿no? Le dice tu padre, pero si he vendido, lo he hecho a tu hermano y le he dado todo y tal. Entonces se dio cuenta que había sido un engaño y pues llorando allí de eso y pidiéndole Esaú a Jacob que le diera a él algo, que tal. Entonces pues él le profetizó que llegaría el tiempo en que él se sacudiría el yugo de su cerviz y que obtendría él la primogenitura. Y eso ha ocurrido ahora, en 1948, con el falso llamado Estado de Israel, que en realidad es Edom, ¿no? Porque está cumpliendo las profecías de Edom. Bueno, las de Edom tanto como las de Judá, pero especialmente con el sionismo lo relativo a Edom. Y Edom ahora, pues lo mismo, disfrazado, en este caso, de Jacob, disfrazado de Judá, pues se hace pasar por judíos cuando en realidad no son los judíos y llaman al Estado de Israel cuando no es Israel, sino que con mucho sería Judá, incluso Judá Edom, si quieren, y aprovechando de la ceguera de la iglesia, lo mismo que estaba ciego Isaac, pues ahora apoyándose en la ceguera de la iglesia, que los han apoyado, pues han conquistado la primogenitura y han tenido pues la preeminencia, pues el sionismo está a la cabeza del, del mundo, incluso por encima del Vaticano, ¿verdad? Porque es la bestia de la tierra, la banca Rothschild, dominando o cabalgando sobre la bestia del mar, pero haciéndolo de una forma subrepticia, escondida, disfrazada, lo mismo que lo hizo Jacob en su día. Bien, hecho esta pequeña introducción, continuaremos. La profecía de Abdías sigue naturalmente el tema de Joel sobre el día del Señor. Joel 3:19 menciona a Edom como una de las naciones juzgadas en el día del Señor. Edom se convertirá en un desierto desolado, dice. La razón que se da en Joel 3:2 es: han repartido mi tierra. Ezequiel 35:10 dice más. O sea, se han quedado con la tierra del Señor como si fuera de ellos, echando a los que estaban ahí. Porque habéis dicho estas dos naciones, Ezequiel 35:10 dice más al respecto. Dice, porque habéis dicho estas dos naciones, se refiere a Israel y Judá, y estas dos tierras serán mías y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí, que estaba allí, el Señor lo estaba viendo. Y sabían que esto pues no era del agrado del Señor, pero lo hicieron. Abdías amplía este tema dando más razones para la desolación de Edom, para la destrucción de Edom. Edom absorbida por el judaísmo. Aquí es donde viene el tema importante y capital, que es saber dónde está Edom en la actualidad. La mayoría de la gente no lo sabe, excepto los historiadores, pues porque es una cosa bien clara. Y lo vamos a ver de nuevo aquí una vez más. Abdías 1:2 comienza. La visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un informe del Señor y un mensajero ha sido enviado entre las naciones diciendo: levantaos y vayamos contra ella para la batalla. He aquí, te haré pequeña entre las naciones, eres muy despreciada. Pocos comentaristas y maestros bíblicos se atreven a plantear la importante pregunta: ¿qué nación es Edom hoy en día?
El Talmud judío afirma que Edom es Roma, por lo que afirman que es la Iglesia romana, pero esto carece de credibilidad. Esta perspectiva es un intento de proyectar culpa sobre el cristianismo, cuando de hecho prácticamente todos los historiadores saben que Edom o Idumea en griego fue conquistada y absorbida por Judá en el año 126 a.C. Este es un hecho histórico indiscutible que incluso vamos a ver que la propia enciclopedia judía lo dice. En la página 587 de The New Standard Jewish Encyclopedia, ¿cómo se dice? Enciclopedia, editada por el doctor Cecil Roth y el doctor Geoffrey Wigoder, edición de 1970, dice bajo el epígrafe Edom: los edomitas fueron conquistados por Juan Hircano, quien los convirtió por la fuerza al judaísmo, y desde entonces constituyeron parte del pueblo judío, siendo Herodes uno de sus descendientes. Juan Hircano fue el general judío que finalmente conquistó a los edomitas. Josefo, el historiador judío, escribió en el año 95 después de Cristo en sus Antigüedades de los judíos lo siguiente: Juan Hircano, también tomó Dora y Marisa, ciudades de Idumea, y sometió a todos los idumeos y les permitió permanecer en ese país si se circuncidaban y se atenían a las leyes judías, y deseaban tanto vivir en el país de sus antepasados que se sometieron a la circuncisión y al resto de las costumbres judías. En ese momento les sucedió que a partir de entonces no fueron otra cosa más que judíos, ¿no? Entonces se mezclaron. Edom y Judá se mezclaron. Desde entonces desaparecieron del nombre de Edom, pero eso no hacía que desaparecieran, estaban dentro de la judería. En otras palabras, cuando los edomitas fueron convertidos por la fuerza al judaísmo, Edom, es decir, Idumea, dejó de ser una nación distinta de Judá o de Judea. Durante la guerra romana, los judíos idumeos fueron los rebeldes más radicales en la lucha contra los romanos. Estos eran los celotes más, más aguerridos, por lo que se ve, que no eran judíos de pura raza, sino por conversión forzada. De hecho, la batalla final terminó en Masada, el último bastión judeo-idumeo que cayó entre los romanos en la Pascua del año 73 después de Cristo. La cuestión es que Edom dejó de existir como nación independiente, pero los propios edomitas se convirtieron al judaísmo. Esto originó una fusión entre Edom y Judá, por lo que las profecías bíblicas sobre Edom en los últimos días deben de cumplirse en el judaísmo mundial. Hay un montón de profecías de Edom, o bueno, unas cuantas profecías que no se han cumplido. ¿Dónde está Edom? Edom está mezclado con la judería. ¿Dónde se van a cumplir entonces esas profecías? Pues obviamente en la judería, en el actual Judá mezclado con Edom, que se llama indebidamente Israel cuando no es Israel. Edom despreciada entre las naciones. Este es un epígrafe que no sé, los terrestres se ha ido a confundir, debería haberlo ya, porque hay dos epígrafes que se titulan lo mismo: Edom despreciada entre las naciones. Bueno, pero vamos a leerlo así. La revelación de Abdías dice que Edom sería muy despreciada entre las naciones. Podría argumentarse que los judíos en general han sido despreciados en los últimos 2000 años. Quizás sería también debido a esa mezcla, ¿no? Y debido, pues, lógicamente a su rebelión a no aceptar a Cristo. Pero en mi opinión, dice el doctor John, son los sionistas en particular quienes llevan el manto. ¿Por qué los sionistas en particular? Porque la mayoría de los judíos no son sionistas. Incluso los que siguen el judaísmo no aprueban el sionismo. Y la mayoría de los judíos no están en lo que se llama el Estado de Israel actual, sino que están en otros países del mundo, principalmente pues en Estados Unidos, Nueva York y demás, donde hay como 5 o 6 millones, casi tantos como allí, en Argentina, en otros lugares y demás, en Latinoamérica y en el resto de las naciones, ¿no? Bien, pero el manto de Edom lo llevan precisamente
los sionistas. ¿Por qué? Pues que pues eso les da eso les da esa característica violenta que heredan, digamos, de Edom, los genes violentos de Edom. Recordemos que los edomitas, codiciaban la tierra de Israel, creyendo que su hermano Jacob se la había arrebatado. Y es verdad, se la arrebató. Nota Jesús, yo no le voy a sacar lo de Jesús. Nota, Esaú es Edom, dice Génesis 36:8. En Malaquías 1:4 Dios pone palabras en boca de Edom. Hemos sido derrotados, pero volveremos y reconstruiremos las ruinas. Esto describe el sionismo actual. Regresaron. Algunos creen que es la invasión de Edom y Magot está en el futuro cuando ya se produjo, que fue precisamente esos judíos conversos al judaísmo, no de raza, sino por conversión, allí por la zona de Ucrania, en el sur de Rusia, que, bueno, y los judíos del este de Europa, que precisamente debido al holocausto fueron forzados a invadir, porque esa es la palabra, a invadir, por eso viene la invasión de Gog y Magog, el estado actual de Israel, eso es la invasión de Gog y Magog, todos esos judíos de Europa que fueron allí. Judíos, repito, no de raza, sino de religión, por decirlo de alguna manera. Dios pone palabras en boca de donde hemos sido derrotados, pero volveremos y reconstruiremos las ruinas. Esto describe el sionismo actual. Desde 1948 los sionistas edomitas han reclamado una gran parte de la antigua tierra, alegando ser Israel, pero en realidad son Edom. Los sionistas edomistas en 1948, el año de la fundación del Estado de Israel. Así como Jacob robó la identidad de Esaú para obtener la primogenitura de Isaac, aquí lo tenemos, robó la primogenitura, Dios también permitió que Esaú Edom robara la identidad de Jacob de Israel en 1948. Un estudio completo de este pleito de Sion, se encuentra en el libro del doctor Stephen Jones titulado La lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura, que lo tienen destacado en la columna del blog Tabernáculos, lo tienen en los libros reeditados del doctor Stephen Jones, lo tienen ya grabado en vídeo también totalmente en este canal. Al acercarnos al final de los tiempos parece que lo que Isaías llama la controversia o pleito de Sión, Isaías 34:8, es el caso judicial precisamente entre Jacob y Esaú. Hay un pleito, lógicamente, en el tribunal celestial entre Jacob y Esaú que ahora se está resolviendo, ¿verdad? El Señor le está permitiendo al sionismo, a Edom, que tenga la primogenitura para demostrar que ellos son incapaces de dar los frutos del reino, y entonces, después de que se cumple ese plazo, pues el Señor los echa de ahí y los destruye por su violencia, por sus genocidios y por su terrorismo y por todo eso. Bueno, ese pleito judicial, decíamos, en el tribunal celestial entre Jacob y Esaú, o entre Israel y Edom, yo diría más bien entre Judá y Edom. En este caso está llegando a su clímax y el veredicto. No, entre Israel y Edom, efectivamente. Este caso está llegando a su clímax y el veredicto de Dios está a punto de ser emitido, porque es la identidad de Israel la que están usurpando, no la de Judá. De hecho, Edom es Judá. Parece que este clímax comenzó el 7 de octubre del 2023, recientemente, pues el año, hace poco más de un año, sabemos lo que propició la actual situación de la guerra en Gaza, en el Líbano y todas estas cosas, este genocidio actual que todavía sigue en estos momentos y que lo tenemos todavía todos los días en las noticias. Pues eso comenzó el 7 de octubre del 2023 cuando los militantes en Gaza escaparon de su prisión al aire libre, porque Gaza en realidad es una prisión al aire libre, porque el Estado de Israel controla absolutamente todo, quién entra, quién sale por mar y por tierra y por todo. O sea, eso en realidad es una prisión
al aire libre y atacaron los asentamientos y bases militares israelíes. Pero la circunstancia, y ustedes lo saben, es que Israel, Netanyahu, lo sabía porque les habían avisado, los egipcios les había avisado, creo que también Estados Unidos, otros, ellos sabían que iban a atacar, lo sabían con un año de antelación y no solo lo permitieron, que decían que las fronteras de Israel son las mejor salvaguardadas del mundo, sin embargo se colaron sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos habían bajado las defensas para que entraran precisamente y tener una excusa, ¿no? Para luego atacar. Y no solo eso, sino que había un festival programado de unos jóvenes de música, no sé qué, y lo pusieron allí justo para que ellos pudieran entrar y coger rehenes y todo eso y tal. En fin, o sea, ellos propiciaron eso. De hecho, se sabe, y hoy está más que probado, que el propio Netanyahu, el propio Estado de Israel, está financiando, de hecho, a Hamas, porque querían que estuvieran divididos con la otra autoridad palestina en Cisjordania. ¿Para qué? Para que de esa forma, al estar ellos divididos, nunca pudiera haber un Estado de palestino. Bien, pues los israelíes reaccionaron después de esa incursión, digamos, consentida, pero reaccionaron con extrema violencia contra los civiles palestinos de Gaza. La política oficial ha ido evolucionando a un genocidio patrocinado por el Estado de Israel. Como resultado, Edom se ha convertido repentinamente en un país profundamente despreciado por todas las naciones, lo estamos viendo, incluso hasta por sus propios asociados. Bueno, pero no me adelanto, porque lo vamos a ver ahora. Despreciado por todas las naciones, incluso entre sus más letales partidarios, por su arrogancia, por su genocidio, por su terrorismo, por creerse superiores a los demás, pues por su usura, por tantas cosas. Siempre han sido despreciados, pero ahora incluso por lo que están haciendo en Gaza y demás, pues muchísimo más. Bien, este es el primer paso hacia el día de su angustia, el día de su destrucción. Lo que cree el doctor Stephen Jones, a nosotros nos parece que está en lo correcto, pues es que esto está desencadenando precisamente el proceso que va a llevar a la destrucción definitiva del sionismo, de Jerusalén y de que esa tierra quede en manos de nadie, como está profetizado, ni para unos ni para otros. La arrogancia de Edom es una de las cosas características más prominentes del sionismo, ¿verdad? Y de los judíos y del judaísmo en general, el Talmud, etc. Abdías 1.3 dice: la arrogancia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en lo alto de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aunque edifiques alto como el águila, aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Eso de la que habitas en las hendiduras de las peñas me recuerda a Petra, porque es allí donde ellos estaban también asentados, ¿no? Petra, son unas ciudades ahí excavadas en la roca y demás. Un pasaje paralelo en Jeremías 49:16 dice: en cuanto a tu terror, la arrogancia de tu corazón te ha engañado. Perdón. Quitamos estas cositas de aquí, que están de más. En cuanto a tu terror, la arrogancia de tu corazón te ha engañado. O tú que vives en las hendiduras de la roca, de nuevo, que ocupas la altura del monte, aunque haya el monte de Edom, ¿no? El monte de Seir. O tú que vives en las hendiduras de la roca, que ocupas la altura del monte, aunque hagas un nido tan alto como el de un águila, de allí te haré descender, o de allí te derribaré, como decía antes, ¿verdad? Afirma el Señor. Las metáforas de Abdías y Jeremías sugieren que Edom se cree invulnerable, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a Netanyahu en la actualidad y a Israel. Se creen invulnerables por estar bajo la protección de las naciones de Europa y sobre todo Estados Unidos. Han sido intocables por eso y porque cuentan con el ejército de Estados Unidos, hasta ahora por lo menos. Sin embargo, Dios la ve como arrogante. Ellos se creen invulnerables, pero el Señor la ve como arrogante. Edom se ha ensalzado por encima de todos los demás, creyéndose elegida para gobernar la tierra con impunidad.
es decir, hacer lo que les da la gana y someter a todos los demás. Y el llamado es a producir los frutos del reino. Como no están produciendo los frutos del reino, sino todo lo contrario, pues la primogenitura que les ha sido devuelta les va a ser quitada definitivamente. Y con esto se resolverá pues el pleito que viene pues desde los tiempos de Esaú y Jacob, nada menos. Edom, otra vez, como decíamos, epígrafe, dice, Edom despreciada entre las naciones. Abdías 1, 5 al 6 dice, si vinieran ladrones a ti, si salteadores de noche, oh, ¿cómo te arruinarías? ¿No robarían solo hasta saciarse? Si vinieran vendimiadores a ti, ¿no dejarían algunos rebuscos? Oh, cómo saquearán a Esaú y sus tesoros escondidos serán encontrados. Los ladrones y los vendimiadores no se lo llevan todo normalmente, dejan algo, pero Esaú Edom se quedará sin nada, la destrucción será completa. Este es el destino profetizado para el Estado sionista, una destrucción completa. Así que esas paparruchas de que se va a reconstruir el templo y de que ellos van a gobernar el milenio, todo eso es una... Bueno, no es bíblico, absolutamente equivocado. Abdías 1.7 dice, todos los hombres aliados contigo te enviarán a la frontera y los hombres en paz contigo te engañarán y te dominarán. Los que comen tu pan te tenderán una emboscada. Entre paréntesis continúa diciendo el versículo, no hay entendimiento en él. Debe que se han vuelto ignorantes, se les ha acabado la sabiduría. Bien, aquí dice, todos los hombres aliados contigo te enviarán a la frontera. Decíamos antes que lo del templo, decir, bueno, no sé si construirán el templo o no, pero si lo construyen, desde luego será destruido nuevamente. O sea, y desde luego la gloria del Señor no lo va a evitar, porque eso, la gloria ya ahora pasó ya al templo de piedras vivas. Ese es el que tiene la gloria. Ningún templo de piedra va a ser otra vez lleno con la gloria del Señor. Y sacrificios, no sé si al final se llegarán a reanudar o no, pero pues eso será completamente pues paralizado por la destrucción. Los aliados del Estado sionista, principalmente las naciones de Europa y Estados Unidos, quienes son sus amigos de toda la vida, terminarán por volverse contra ellos. Esto parece estar sucediendo incluso ahora, después de que el primer ministro Netanyahu, esto lo estamos en la noticia, pues ahora mismo, ¿no? Hacía el reciente viaje de hace una semana o dos, no sé cuánto hace, no mucho más, de Trana, está allí a los Emiratos Árabes y Arabia y todo eso, y dándoles esquinazo, ¿no? Dejando a ellos sin visitarles, ¿no? Ha sido como una especie de decirle, de despreciar a Netanyahu y a Israel, ¿no? Decíamos esto de que terminarán Estados Unidos y Europa por volverse contra ellos, lo estamos viendo ahora directamente en las noticias, decíamos, después de que el primer ministro Netanyahu declarara públicamente su intención de asesinar a todos los palestinos de Gaza y Cisjordania o expulsarlos del territorio por completo. Los parlamentarios británicos denunciaron inmediatamente este crimen de guerra e incluso el presidente estadounidense Trump comenzó a distanciarse de Netanyahu. Parece ser que Francia e incluso Inglaterra iban a reconocer al Estado palestino, se ha estado diciendo. Bien, se acabó la sabiduría. Mientras tanto, el gobierno israelí sigue afirmando que los palestinos son los genocidas. No comprenden que las naciones aborrecen las políticas genocidas de los sionistas, eso es lo que aborrecen, y no las tolerarán por mucho más tiempo. Abdías 1.8 continúa. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. El monte es un gobierno, un lugar de autoridad. Dios mismo se atribuye el mérito de destruir o eliminar a los sabios de Edom, a los sionistas. Su misma arrogancia los lleva a tomar decisiones insensatas que acabarán por llevar a la destrucción a toda la nación. Abdías 1.9 dice, entonces tus valientes quedarán atónitos, oh Temán, y todos serán cortados del monte de Esaú por muerte violenta. Ese es el final que les espera, muerte violenta. Quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Temán era nieto de Esaú, Génesis 36.15.
que se estableció cerca de la frontera sur de Judá. Jeremías 49:7 se hace eco también de la profecía de Abdías, diciendo: en cuanto a Edom, así dice el Señor de los ejércitos. ¿Ya no hay sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el buen consejo para los prudentes? ¿Ha decaído su sabiduría? Siguiente epígrafe: sin amor fraternal. Abdías 1:10 dice: por la violencia cometida contra tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te mantuviste apartado, el día que extraños, es decir, los babilonios, se llevaron su riqueza y extranjeros entraron por su puerta y echaron suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ellos participaron asociándose con Babilonia. Los edomitas eran aliados de Babilonia cuando Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Esto marcó el patrón profético actual, donde los sionistas son aliados de la Babilonia misteriosa, es decir, misterio Babilonia, la llama Apocalipsis 17:5, ¿no? Por eso se llama Babilonia misteriosa, porque en realidad es Babilonia, pero disfrazada, ¿no? Es un cautiverio encubierto o disfrazado. Ya saben, el cautiverio a la Reserva Federal, y de hecho, pues ahí está asociado con Babilonia, los sionistas, la banca Rothschild y todo eso. Dios los condena por su violencia contra tu hermano Jacob. Jacob y Esaú eran gemelos y la ley de Dios les mandó tratarse con respeto, o les mandaba tratarse con respeto, ¿verdad? Deuteronomio 23:7 le dice a Israel: no detestarás al edomita porque es tu hermano. Y al contrario, los edomitas no debían detestar a los israelitas. Cuando los israelitas se preparaban para entrar en la tierra prometida de Canaán, debían atravesar el territorio edomita, si no tenían que hacer un rodeo muy largo, ¿no? Los edomitas les negaron el paso seguro, por lo que tuvieron que rodear Edom dando un largo rodeo. Dios estaba disgustado con el comportamiento de Edom, tanto entonces como hoy. Siguiente epígrafe: juicio divino sobre Edom. Abdías 1 del 12 al 14 instruye a los edomitas, diciéndoles lo siguiente: no te alegres del día de tu hermano, del día de su desgracia, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su desastre. Sí, tú, no te alegres de su calamidad en el día de su desastre. No te pares en la bifurcación del camino para abatir a sus fugitivos, ni encarceles a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Parece que ellos participaron en todo esto, ¿no? Y estaban a los que huían de allí, pues los estaban esperando escondidos y encima les daban el remate, ¿no? Dice el doctor John, se da a entender que Edom cometió esos actos contra Judá durante el asedio babilónico. Por esta razón, el versículo 15 dice que Dios juzgará a Edom según su propia medida, en el tiempo de su propia angustia y destrucción. Y según los genocidios que están haciendo ellos ahora, así les va a tocar a ellos. Eso sí que va a ser un genocidio final. Abdías 1:15 dice: porque el día del Señor se acerca para todas las naciones, como vosotros hicisteis se os hará. Con la misma vara que medís seréis medidos. Con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgados. Esto sigue el principio de la justicia, del ojo por ojo, Éxodo 21:24. Y eso nos dice que el juicio es directamente proporcional al pecado o al delito que se ha cometido. Tú cometes un delito, pues a ti te van a juzgar con con un castigo proporcional a lo que tú hiciste. Jesús también lo afirmó en Mateo 7:2, dando a entender que la manera de evitar el dicho juicio era abstenerse de juzgar. Pero no siempre, yo añado, nos debemos abstener de juzgar, porque somos llamados a juzgar, incluso a juzgar al mundo y a los ángeles. Y en el Evangelio se nos dice: juzgad con justo juicio. Y también dice:
¿cómo juzgará uno a su hermano si primero no lo oyere? Es decir, tenemos que oírlo, tenemos que escuchar a otros, tenemos que conocer bien la situación, y si somos llamados a juzgar, debemos juzgarnos primero a nosotros mismos, porque el Señor primero va a ver si nosotros tenemos que ser juzgados por lo mismo que estamos pidiéndole que juzgue al otro, o que juzgamos al otro. Bien, parece que Abdías 1 del 12 al 14, que hemos leído arriba, es la manera de evitar el juicio, no alegrarnos por la desgracia que va a venir allí a los sionistas y por el desastre también que va a venir a los sionistas cristianos, porque ellos también son culpables. El juicio tiene que ser durísimo, sobre Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque han estado sufragando todo esto, financiando todo esto, dándoles las armas, apoyándolo. Parece mentira que Trump, con lo que es, y diciéndose un cristiano, mal asesorado por los cristianos, por esa señora pastora que le parece ser que le dirige, son cristianos sionistas y le dicen que esto está justificado. La ceguera de los cristianos sionistas. Esto, vamos, ¿cómo puede estar justificado esa masacre que están haciendo? De ninguna manera, ¿no? En fin, debo apresurarme también, dice el doctor Jones, a añadir que no debemos detestar a un edomita en el día de su calamidad. No será correcto regocijarse ni alegrarse por la destrucción que los profetas dicen que seguramente vendrá. Nuestro motivo al enseñar las Escrituras es advertir a los pecadores y exhortarles al arrepentimiento para que puedan evitar tal angustia. Y el doctor Jones y nosotros lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, invitando a la gente que se marche de allí. Los sionistas cristianos cegados están incluso pagándoles el billete y llevándolos allí porque creen que así están cumpliendo con las profecías bíblicas de lo que están haciendo es llevándoles al lugar del juicio, al lugar de la masacre, al cadalso, ¿no? Abdías 1:16 dice: porque así como vosotros bebisteis en mi santo monte, todas las naciones beberán continuamente, beberán y tragarán y serán como si nunca hubieran existido. En otras palabras, las naciones que se rebelen contra el Estado sionista beberán continuamente como alcohólicos, aunque lograrán destruir al Estado sionista, no obtendrán ningún beneficio real de ello. Creo que esto se refiere a la visión del profeta en Isaías 29, el profeta de Isaías 29, 1 al 6. Isaías vio la destrucción de Jerusalén a manos del ejército extranjeros de Dios. Del profeta, vamos a poner aquí Isaías. Isaías. Vaya hombre. Isaías. Faltaba una. Ahora, creo que esto se refiere a la visión del profeta Isaías de Isaías 29, 1 al 6. Isaías vio la destrucción de Jerusalén a manos del ejército extranjero de Dios. Fíjese que los invasores, el ejército extranjero de Dios, como ocurrió en el día de Babilonia, el ejército de Dios era el babilonio. No eran los judíos, era el babilonio. Los que estaban dentro son los que estaban siendo juzgados. Pero al final los vencedores tampoco podrán, los vencedores no se refiere a los vencedores bíblicos, sino a los vencedores de este conflicto, tampoco podrán reclamar la tierra, probablemente debido a la lluvia radiactiva y la contaminación, porque tanto parece ser que Jeremías como Isaías profetizan que, por cómo lo describen, que seguramente va a ser debido a una explosión nuclear o algo así. Bien, así leemos en Isaías 29, 7 a 8 lo siguiente. Y la multitud de todas las naciones que guerrean contra Ariel, que es Jerusalén, ya sabe que Ariel quiere decir fogón, eso sí que va a ser un fogón, entre otras cosas quiere decir león y también fogón. Todos los que guerreen contra ella y su fortaleza y la afligen serán como un sueño, una visión nocturna. Será como cuando un hambriento sueña y come, pero al despertar su hambre no se ha satisfecho. O como cuando un sediento sueña y bebe, pero al despertar está desfallecido
y su sed no se ha saciado. Así será la multitud de todas las naciones que guerrean contra el monte Sión. Será como un sueño donde un hombre hambriento come, pero al despertar sigue teniendo hambre. Dios no condena a este ejército extranjero, a estos ejércitos, serán las naciones que van a ir todos contra ellos, ¿no? Contra Israel. Pues él mismo es su comandante. Él mismo es su comandante. El Señor es el que comanda esos ejércitos. Isaías 29, 2 y 3. Sin embargo, al final nadie podrá heredar esa tierra, permanecerán hambrientos y sedientos. No van a aprovechar nada de lo que hay allí, ni casas, ni bienes, ni minería, ni gas, ni todas esas cosas que alguno quizás está soñando con ellas o apoderarse de esa. No va a quedar ni para Edom ni para Israel, para ninguno, ni para los invasores que la van a destruir. Siguiente epígrafe, fuego en la mano de Dios. Abdías 1, 17 y 18 dice, pero el monte Sión habrá quienes, pero en el monte Sión, no Sión, perdón, sino Sión, habrá quienes escapen y será santo. Para los que no lo sepan, Sión no es lo mismo que Sión. El monte Sión con acento se refiere al monte Hermón, como dice Deuteronomio, donde se transfiguró el Señor. Sión, sin acento, es o Zion, como dicen algunos, se refiere al monte del templo, al monte donde también habitó David y donde estaba la fortaleza de David y todo eso. Es decir, a Jerusalén. Y, decimos, pero el monte Sión habrá quienes escapen y será santo, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, fuego y la llama. Pero la casa de Saúl será como rastrojo. El fuego o la llama proviene del fuego, lo mismo que José proviene de Jacob, y rastrojo, pues ya sabe que es algo que arde, vamos, como con una rapidez y con una facilidad tremenda. Les prenderán fuego y los consumirán, de modo que no quedará ningún sobreviviente de la casa de Saúl. Cuando Dios descendió al monte Sinaí para darles la ley, se apareció únicamente como fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. También cuando se apareció a Moisés en la zarza, ¿verdad? El fuego entonces representa la naturaleza de Dios, que consume todo lo que no refleja su naturaleza. También leemos en Deuteronomio 33:2, King James Version de 1960, que de su diestra salió una ley de fuego para ellos. De su diestra, de la diestra del Señor, salió una ley de fuego, la ley de fuego. Para ellos, continúa en el versículo 3, sí amó al pueblo, todos sus santos están en tu mano. La ley de fuego, que después tenemos el río de fuego que fluye del trono de Dios y que después forma un lago de fuego en Apocalipsis. Pero siempre estamos hablando del fuego que es la naturaleza de Dios y que consume todo lo que no es acorde con su naturaleza. También lo mismo, pero no lo destruye, lo mismo que la zarza no se consumía, a pesar de que estaba el fuego encima. ¿Por qué? Porque lo que se consume es la carne, pero el resto, lo que está conforme a la naturaleza de Dios, eso no se consume, ¿verdad? Bien, decimos, continuamos. Por lo tanto, el fuego se identifica también con los santos, porque dice que todos sus santos están en tu mano. Si en la mano sale el fuego, pues los santos también tienen una naturaleza de fuego. Esto se refiere a los santos glorificados, ya que reciben el cuerpo glorificado, en quienes el Espíritu Santo ha consumido toda la paja, pero queda la naturaleza que ha sido imbuida de Cristo en ellos, ¿no? Mateo 3:12, o la carnalidad, la paja o la carnalidad es lo que se consume. Esto significa, por eso, los que han sido consumidos todo eso, pues ya la espada de fuego que tenían los querubines que no dejaban regresar a Adán y Eva y a la tierra, al paraíso, pues cuando uno ya tiene una naturaleza de fuego, el fuego no le afecta y puede pasar, ¿no? Digamos que recupera el cuerpo glorificado, recupera el paraíso, ¿verdad?
Esto significa que los santos son aquellos en cuyos corazones se ha escrito la ley. Son ya a la imagen de Dios cumpliendo el propósito para que fueron creados, pero solo unos pocos serán transformados al principio, solo los vencedores, ¿verdad? Apocalipsis 25. Y Dios usará a estos pocos, es decir, los vencedores, como fuego en su mano para gobernar y juzgar la tierra junto con él. Dios es amor e incluso sus juicios son expresiones de ese amor. Así como un padre disciplina a sus hijos, no para destruirlos ni perderlos, sino para que maduren, también lo hace el Señor, no es para destruirnos, es para restaurarnos. Jesús dijo en Mateo 5:5 que los mansos heredarán la tierra y el versículo 7 añade, bienaventurados los misericordiosos. Los santos glorificados entonces logran el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia. Hombres de hierro y de terciopelo. Es la integración de contrarios, que son características que parecen opuestas, pero que en Señor están perfectamente integradas, sin que haya menoscabo de lo uno o de lo otro. Abdías dice que la casa de Jacob será un fuego. El nombre de Jacob se invoca para recordarnos su largo camino de fe, porque Israel es el Jacob transformado, pero Jacob era un hombre que tenía que ser transformado para que su naturaleza se convirtiera en la naturaleza de Cristo, ¿no? Y eso, pues su largo camino de fe culminó con la revelación del nombre de Israel. Israel es o sea, digamos que Jacob es un judaíta, Israel es un vencedor, digamos un Jacob transformado. Dios gobierna, es lo que quiere decir el nombre de Israel. Dios es soberano, no príncipe, no es Jacob el que llegó a ser un príncipe, sino que Dios es el que gobernaba. ¿Mm? Un príncipe de Dios porque reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios es el que gobierna, se ha rendido y ahora le deja al Señor hacer las cosas. Los vencedores son aquellos que triunfan, mencionados en el mensaje angelical a las 7 iglesias. Esos son los vencedores. Al que venza le daré, al que venza le daré, al que venza le haré columna en mi templo, etc. Todos esos son los vencedores, pero esos son los que venzan. Los que no han vencido, pues tendrán que primero vencer para poder ser vencedores y recibir las recompensas. No habrá ningún sobreviviente de la casa de Saúl, nada quedará de ella. Esto se cumplió parcialmente cuando Judá conquistó Edom y los edomitas se convirtieron al judaísmo. Hoy en día no existe la casa de Esaú Edom porque fueron absorbidos por otra nación. Así volverá a suceder, pero la mayor escala cuando los edomitas sionistas restantes se vean obligados a abandonar sus caminos sanguinarios y a aceptar los caminos de Dios. Cuando los edomitas sionistas restantes se vean obligados a abandonar sus caminos sanguinarios y a aceptar los caminos de Dios. Eso es cuando va a suceder a mayor escala. Días 1:19 continúa. Entonces los del Negev poseerán el monte Saúl y los de la Sefela la llanura filistea. También poseerán el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galad. Esto se expresa en la promesa del antiguo pacto sobre la tierra vieja o sobre la vieja tierra de Israel y Judá. Sin embargo, su cumplimiento final llega en el tiempo del nuevo pacto basado en las mejores promesas. La herencia de los vencedores no es una tierra, sino es un cuerpo glorificado, hecho del polvo de la tierra, pero glorificado por el Espíritu Santo. Días 1, 20 y 21 concluye. Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat, una región de Asiria, dice el doctor Stephen Jones. Yo el otro día le comenté una nota, Sefarat siempre se ha entendido que era España. Él dice que le dicerá Wycliffe, de Wycliffe, dice que es una región de Asiria. Y de hecho, pues siempre ha sido. Yo le pregunté, incluso le envié lo que había dicho la inteligencia artificial y decía claramente que era España y todo eso. Bien, pero bueno, Jerusalén, que están en Sefarat, una región de poseerán las ciudades del Negev, los libertadores, la palabra es Yasha, salvadores, subirán al monte Sión para
juzgar al monte de Esaú y el reino será del Señor. Abdías profetiza oscuramente sobre los israelitas y los judaítas, aún en el exilio, mientras los dos palos de Judá y José se reúnen en un solo cuerpo bajo Cristo. Ezequiel 34:23. Incluso Ezequiel se refiere a Cristo como David, pero sabemos que es una profecía sobre el Hijo de David, Jesucristo, Mateo 21:9. Los nombres no deben interpretarse literalmente. A quienes pertenecen a su cuerpo, es decir, los vencedores, se les llama aquí libertadores o salvadores, según la King James Version. Dios obra a través de su cuerpo, de quienes son a su imagen. Bien, perdón, que parece ser que llamaron a la puerta y tuve que abrir. No sé qué ha pasado aquí. Perdón, un segundito, vamos a ver si lo puedo corregir. Sí, ahora parece que se había puesto oscuro esto. Esto, pues nada, esto es lo que teníamos para hoy. Como lo digo, lo van a tener ahora disponibilidad dentro de poco también para descargar el libro. Lo voy a publicar en Tabernáculo, lo voy a publicar en los libros reeditados de Dr. Stephen Jones y lo tendrán ya todo a su disposición. Bueno, pues esto es lo que teníamos para hoy. Sin más particular, pues simplemente orar por todos ustedes para que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarme hasta el final y pedirle al Padre que les conceda esta hermosa luz de tabernáculos y que les dé entendimiento también sobre el pleito de Saúl para que abran los ojos a ese engaño sionista que la inmensa mayoría de la cristiandad no conoce. Y sin embargo nosotros somos privilegiados porque el Señor nos ha dado luz y vemos con claridad esas profecías que están en la Biblia y que sin la luz de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos pues no se pueden discernir porque hay un velo todavía que nos impide. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, disfruten del fin de semana, los encomiendo al Señor para que lo pasen bien y disfruten con la familia, descansen, etcétera. Hasta entonces, como siempre, pasen